Pues bien, vamos a dar continuidad a Felipe Phil y Jacqueline Farvais con la ponencia Luz, Design and Participación. Adelante, maestros. Boa tarde, buenas tardes. Conseguem me ouvir? Sim. O objetivo... Gracias. Oi? O objetivo do meu estudo... eu sou do Brasil. O objetivo do meu estudo é refletir sobre um exemplo na metodologia do design em parceria, da PUC do Rio de Janeiro. E inscrever o espaço da escola dentro da complexidade, paradigma da complexidade do Morin. O projeto eu realizei o projeto em uma sala de leitura, diferente de uma sala de aula e de uma biblioteca, e nós utilizamos a observação participante, nós anotamos as palavras mais recorrentes, segundo o método do Paulo Freire. Nós levamos essas palavras para a professora organizar da maneira que ela preferiu, que ela prefere, e montamos frases com a turma de design, montamos frases para ela montar a frase objetivo. Com isso, nós podemos fazer as nossas experimentações. Nós pensamos em experimentações intencionalmente, mas sem dizer para que servem. O grupo social, os alunos dessa professora que iriam dar significado às experimentações. E com isso, podemos entender melhor as demandas locais que o mercado e a produção em massa muitas vezes não atendem. Alguns as experimentações foram melhor utilizadas, mais utilizadas. A que mais foi utilizada foi esse canhão de luz. Nós desenvolvemos esse canhão, experimentamos ele com um teatro de sombras, que era outro projeto em design em parceria que havia na escola. Experimentamos com as pessoas também, e com filtros coloridos para que elas pudessem contar histórias. Nós observamos que contar histórias é algo muito importante, e por isso utilizamos climas diferentes para eles poderem contar a história, iluminar a história que eles contam. Aqui tem até uma imagem conceitual deles contando a história através do corpo, através do movimento, e através dos objetos, ressignificando os objetos que eles têm. E o que isso tem a ver com espaço é que essas técnicas são muito típicas da antropologia, a observação e às vezes a pesquisação. A antropologia entra no lugar, ela se envolve no processo do lugar
com uma certa finalidade, no nosso caso, o canhão de luz, que a nossa intenção não era dar um objeto simplesmente, de forma generalizada, como a indústria muitas vezes faz, mas dar um objeto que tenha muito mais significado e que esse significado possa ser transformado no próprio movimento do próprio corpo e na ressignificação dos outros objetos. É o espaço como lugar praticado do Michel Dissertot. E aqui quero agradecer à UP pela oportunidade, a CAPES, que é o de fomento, e a PUC, onde essa pesquisa foi realizada e onde meu mestrado também está sendo realizado. É isso. Muito obrigado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Felipe. Gracias. Gracias, maestro Felipe. Vamos a dar pauta a Carla García Rebechi con el título Fluir formando. Adelante, maestra. Carla, ¿no te escuchamos? Carla. No. Carla, no te estamos escuchando. Pues si no funciona, pasamos al siguiente y luego le damos paso a Carla si puede arreglar. Sí. Pues bien, vamos a continuar con Sofía Beatriz Álamo, con estrategias lúdicas para la creación colaborativa de universos transmedia educativos. Adelante, maestra. Maestra Sofía. Sí, buenas tardes. Como había comentado recién, enseguida se suma Durgan Nalar, mi compañero, quien va a presentar. Ah, ok. Bueno, aquí estoy. Perfecto, adelante. Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿empiezo? Bueno, antes que nada, bueno, como siempre, muchísimas gracias a la Universidad de Palermo en nombre de Universidad Maimónides, a la que pertenezco, en particular a la carrera de Comunicación y Diseño Multimedial. Lo que le vamos a contar ahora, yo en nombre de mis compañeros, de mis colegas, es cómo estamos utilizando herramientas lúdicas, en este caso la creación de un universo transmedia colaborativo entre todos los estudiantes y los profes, para que ellos aprendan y para utilizarlos en todos los trabajos prácticos y en sí en todo lo que sería el proceso de aprendizaje y la experiencia de aprendizaje que tenemos en la facultad. Bueno, lo que hicimos es como, primero, antes que nada, creo que todos deben saber lo que es la narrativa transmedia o transmedia storytelling, esto que comenzó con Jenkins hace unos 10, 12 años atrás. Como saben, es la manera de contar o relatar una historia a través de muchos formatos que están entrelazados sutilmente a veces por medio de la tecnología, por medio de la interacción del público, de los espectadores. Se trata básicamente, ¿no?, de formar la historia o contar la historia de un universo con distintas piezas
multimediales, distintas piezas de distintos formatos, que pueden tener historias que ocurren en distintos momentos del tiempo, con distintos protagonistas, pero todas siempre dentro del mismo universo, ¿no? Entonces existe un proceso de diseño del universo transmedia que requiere de coherencia. Eso decimos, como que tiene que ser coherente todo lo que estamos creando dentro del universo. Esto supone dos cosas. Una, que bueno, necesitábamos encontrar una manera de que nuestros estudiantes crearan ese universo, un universo desde cero, un universo nuevo, un gran Big Bang, para que a partir de ahí pudiéramos hacer todos los trabajos. Y por otro lado, necesitábamos que eso se convirtiera en una experiencia de aprendizaje, que nuestros estudiantes pudieran, a través de este sistema, de alguna manera hilvanar todas las carreras, todas las disciplinas que estudian, que bueno, es una carrera de comunicación y diseño multimedial, así que ven un montón de áreas que van desde la programación hasta el diseño gráfico, lo visual, UX, etcétera. Así que bueno, decidimos hacer un experimento que afortunadamente está saliendo fantástico. Seguramente el año que viene lo vamos a compartir en mayor detalle. Pero bueno, por supuesto nos remitimos a los escritos que hemos enviado ahora al Congreso. Pero bueno, básicamente se trata de generar este universo narrativo y a partir de ahí construir, crear. Todos los estudiantes debían ser artífices de este universo, entonces lo que hicimos fue crear reglas. Así como se diseña un juego, de alguna manera en una sesión anterior, días pasados estuvimos hablando de cómo utilizamos la narrativa transmedia y el diseño lúdico, diseño de juegos para generar ese universo. Bueno, esto es como el resultado de eso, ¿no? O uno de los resultados de eso. Y lo que hicimos básicamente es crear reglas. Reglas que de alguna manera funcionan como contención o como límite a eso que están haciendo los estudiantes. Aclaro que van desde primer año al último, al cuarto, ¿no? O sea, durante todo el proceso ellos están utilizando, van a empezar a utilizar este universo que está siendo creado entre todos los años, entre todas las cursadas, y que se está expandiendo como si fuese un Big Bang realmente. Comenzamos haciendo unas reglas básicas de cómo podríamos construir ese universo y colocando límites y después estableciendo reglas para que esos límites siempre fueran coherentes con lo que se está contando. De esa manera, cuando, por ejemplo, un grupo de estudiantes o algún estudiante inventa un personaje o inventa un lugar o inventa una ficción, una historia, con la que, repito, se pueden hacer piezas multimediales a partir de eso, incluyendo videojuegos y todo demás, lo que hace es, bueno, plantearlo, eso se somete al escrutinio de todos y una vez es que está firme, queda como si estuviera tallado en piedra, digamos. Todo esto lo estamos haciendo a través de una wiki, una especie de Wikipedia interna de la universidad, que generó tanto entusiasmo, que eso es algo muy difícil de lograr, ya todos ustedes saben como docentes, es muy difícil lograr la atención de los estudiantes, logramos que hubiera tanto entusiasmo como para que ellos mismos decidieran crear otro sitio muchísimo más adecuado a esas reglas y a esa forma de construir y de crear entre todos. Crear una especie de Wikipedia con este universo nuevo, con estos personajes, con estas historias, con estos hitos históricos que atraviesa cientos de miles de años en la historia de este universo hipotético, es una experiencia absolutamente maravillosa que a todos nos está encantando y que creo que, bueno, que los invito a leer el paper. Van a ver que puede ser utilizado para muchísimas cosas. Así que bueno, con eso me estoy despidiendo y agradezco de nuevo la oportunidad de estar en el Congreso en nombre de toda la universidad y de la Facultad de Comunicación y Diseño Multimedial de Maimónides. Muchas gracias. Muchas gracias, maestros. Pues bien, vamos a dar continuidad a Angélica Martínez con el aprendizaje del diseño. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Perfecto, te escuchamos perfecto, Angélica. Hola, buenas tardes, me presento, soy Angélica Martínez de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, acá en Chihuahua, México. Es bien interesante ver que todos estamos conectados ante un mismo tema. Les comento así brevemente a lo que me llevó
este interés particular en el aprendizaje lúdico fue para la creación de prelibros. Los prelibros son este primer acercamiento que los niños tienen en contacto, ¿no?, con este medio tan importante después de tantos siglos, ¿no?, de comunicación. Pero Munari, en aquellos entonces, cuando yo estaba investigando, me llamó mucho la atención una cita que decía que a los niños hay que enseñarles a que la educación tiene que ser divertida, que no tiene que ser aburrida, ¿no?, que no tiene que ser lineal, que el niño tiene que experimentar para poder generar nuevos pensamientos propios, ¿no?, que no sean inductivos por alguien más. A raíz de todo esto, yo comencé a trabajar una serie de prelibros en donde mi enfoque principal era la estimulación temprana a través del color para que ellos pudieran tener un desarrollo cognitivo y físico, ¿no?, desde la edad temprana, que comprende desde el año y medio hasta los 2 años y medio. Después de esto, yo me di cuenta de que como docente universitaria, pues los estudiantes a veces, sobre todo en las clases teóricas, perdían el interés a la mitad de la materia. Acá nuestro horario de clases son de 2 horas por materia. Entonces, a los 45 minutos, 1 hora, una clase teórica, pues resultaba un poco tediosa. Entonces, el semestre antepasado, yo empecé a hacer una serie como de experimento, no informativo, porque nunca les informé a mis estudiantes del semestre, en donde yo les daba actividades, una de manera tradicional y otra por medio del juego, ¿no? Entendemos por esto que, según Cayois, menciona que los juegos, en diferentes perspectivas, según las necesidades que la persona tenga, pues va imponiendo sus propias reglas, va imponiendo su propio juego, ¿no? Podemos nombrar como cuando jugamos al Jenga, que es un juego popular, ¿no?, en donde uno puede tener vértigo, puede tener adrenalina, busca la manera en que la torre no se vaya a caer, busca estrategias, ¿no?, para ver qué pieza debe de sacar. Entonces, en el aula de clase lo que yo hice fue encargarles una modalidad tradicional y la modalidad de juego a la mitad del grupo, siempre alternando a los estudiantes. Obviamente los que trabajaban de una manera tradicional, leer una lectura, hacer un cuadro sinóptico, hacer un cuadro comparativo y demás, pues no tenían la misma atención que los que estaban generando un juego, ¿no? Por ejemplo, tenían que hacer una lectura y por medio de una ruleta rusa tenían que sacar las preguntas, las respuestas, generar dinámica de lo que decía esta lectura. Y al paso del tiempo, los alumnos que tenían esta modalidad tradicional, pues que ellos querían brincarse al aprendizaje del juego, ¿no?, porque veían que era más atractivo, o incluso aquellos alumnos que teníamos como un poco que no eran tan participativos en la clase, pues por medio del juego también empezaban a participar. Entonces, desde ahí empecé a hacer estas dinámicas durante la clase y yo creo que nos han resultado muy bien. Yo comento en mi escrito que tenemos que cambiar la praxis de la enseñanza del diseño debido a que estamos en una disciplina en donde se necesita generar creatividad, imaginación, en donde la educación deje de ser un poco tradicionalista en el área en el que estamos. Específicamente yo estoy en el diseño gráfico. Entonces, cuando los muchachos empiezan a generar un proceso creativo con estas nuevas tecnologías que tenemos, el proceso creativo a veces salta, ¿no?, y ellos se van directamente a una computadora a poder buscar una solución al problema que se le planteó. Sin embargo, con la dinámica del juego, el semestre pasado puse una actividad que a mí me resultó muy práctica y interesante. Los puse a hacer su splash, la plastilina esta plástica, ¿no?, que podemos moldear. A partir, ellos tenían un tema que era la equidad de género, y a partir de esta plastilina, desde que ellos buscaron los colorantes, la harina, la sal, todos los para poderla formular, ellos tenían que trabajar piezas para generar iconos y que estos iconos les sirvieran pues, para llevarlo a... Angélica, no te escuchamos. Bueno, creo que se cortó Angélica. Y tenemos que buscar estas alternativas de creación. Yo comparto mucho la teoría de
Robinson, que es inglés, en donde sus conferencias por medio de las plataformas, ¿no? Hablan de que a los niños le cortamos la creatividad, y yo siento que a nuestros diseñadores también les cortamos la creatividad con una educación tan lineal y tradicional en este tiempo. Les agradezco mucho. Muchas gracias, Angélica. Muy interesante el planteamiento que haces con relación a este tipo de estrategias que al final vamos a comentar sobre ello. Vamos a dar continuidad con Cristian Alonso Castro Escalante, implementación de las TIC desde la lúdica en la enseñanza de programas regionalizados TIT de arquitectura. Adelante, maestro. ¿Sí nos escucha? ¿Sí nos escucha por ahí? No estamos escuchando, Cristian. Hola, buenas tardes. Ahora sí, perfecto. La conferencia es Cristian y Carlos Rada. Sí, exacto, Cristian y Carlos. Adelante, pueden empezar cuando quieran. Bueno, buenas tardes, como que nuestro compañero tiene algún problema, pues la conexión. Nuestro trabajo se titula Implementación de las TIC desde la lúdica a la enseñanza de programas regionalizados de arquitectura, una universidad pública que se acoge a un programa que se llama regionalización, en donde la universidad pública va a aquellos sectores donde no se puede impartir esa educación a jóvenes entre estratos 1 y 2 de condiciones bastante lamentables. Nuestra universidad tiene una sede en el sur del departamento, de donde pertenecemos nosotros, que es en Colombia, en el departamento del Atlántico. Allá se está haciendo un trabajo con los chicos, y de hecho encontramos una situación polémica y la abordamos de la siguiente manera. De qué forma las TIC se pueden implementar desde la gamificación como herramienta didáctica en el favorecimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y lo planteamos como objetivo general diseñar estrategias lúdicas mediadas por las TIC en las enseñanzas de esos programas TIT. En Colombia, TIC significa técnicos y tecnológicos en arquitectura o en educación superior. Para hacer este trabajo abordamos 3 objetivos específicos, como elaborar un diagnóstico de la situación en el contexto sur del departamento del Atlántico, determinar un constructo teórico, un fundamento para poder guiar el proceso, y establecer unos requerimientos metodológicos para poder elaborar esas estrategias lúdicas. Siguiendo ese proceso metodológico, lo que hicimos nosotros fue encontrar los antecedentes basados en las categorías en el cual nosotros estábamos trabajando, las categorías como la TIC, la gamificación, la didáctica, la lúdica. Muchas personas, muchos autores han trabajado en esta temática. Han trabajado Hernández, Suárez, Castrillón, Benítez, en fin, una cantidad de autores buenos que han trabajado lo que es la gamificación, la lúdica en educación superior. Siguiendo esto, organizamos un constructo teórico, partiendo de teóricos que hablan sobre currículos tradicionales, como las TIC y la integración del currículo, media, el aprendizaje, como los nuevos entornos de aprendizaje. Hoy estamos a las puertas del COVID, cómo esos nuevos entornos de aprendizajes ayudan a ese proceso también de enseñanza y favorecen el aprendizaje autónomo en los estudiantes, y cómo también la gamificación como un recurso emocional, el juego, puede implementarse articulado con los recursos tecnológicos, y cómo ese mismo docente nosotros nos vamos a convertir en unos tamizadores de la información que los estudiantes puedan conseguir en su proceso de enseñanza y aprendizaje.
Siguiendo este proceso, también nosotros planteamos una metodología para realizar este trabajo de investigación, y esa metodología obviamente la enfocamos en un paradigma crítico social, es cualitativa, es participativa, tenemos una población reducida, por eso que tomamos una muestra pequeña, representativa de estudiantes, docentes y administrativos, y unas técnicas de información bastante flexibles como la entrevista, la observación y los grupos focales. Dado todo este proceso, esta metodología, implementamos una serie de fases. Estamos trabajando, todavía no hemos terminado este proyecto. Lo que queremos presentar hoy son algunos resultados parciales de lo que estamos haciendo en Carlos, lo que estamos haciendo en este momento. Cristian está por ahí. Sí, claro, ya pude entrar. Ya puede, entonces continúa, Cristian. Listo, como resultados parciales tenemos la necesidad imperante de un cambio al interior del proceso de enseñanza-aprendizaje de los chicos, para que los docentes cambien su rol de ser los simples teóricos que comparten los conocimientos y que simplemente se ponen enfrente de una sala, a que se conviertan en una guía y unos acompañantes en el proceso de aprendizaje de los. Hemos encontrado que en los estudiantes mejoran su nivel de aprendizaje significativo y autónomo, puesto que como aplicamos las tecnologías y la gamificación en los procesos de enseñanza, pues obviamente los chicos encuentran una motivación adicional al momento de realizar sus prácticas y del manejo de los conocimientos. A partir de estas realidades abordamos la disciplina del diseño y de la arquitectura en los contextos en los que los estudiantes se desarrollan. El uso de los entornos y recursos flexibles e interactivos pues reemplazan el ocio y favorecen el aprendizaje autónomo de los chicos. ¿Listo, Carlos? Esas son. Muchísimas gracias, Carlos y Cristian. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad y disculpen los inconvenientes técnicos de última hora. Es de esperarse en estos momentos. Muchas gracias. Parciales que esperemos presentar el próximo año en la versión ya unos resultados ya 100% terminados. Nos encantaría escuchar esos resultados el año que viene. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Carlos y Cristian. Pues bien, vamos a ceder la palabra a Edgar Montaño Lozano con metodología de juego formativo para un nuevo aprendizaje localizado. ¿Nos escuchas por ahí, Edgar? ¿Edgar? Pues, muy sí. bien. Adelante, Hola, Edgar. Hola, muy bien, súper contento, gracias por la oportunidad. Mi nombre es Edgar Montaño, soy facilitador de metodologías desde la ciudad de Medellín, Colombia, y desde hace 5 años venimos trabajando en la ciudad, en las instituciones públicas a nivel universitario, en una metodología que se llama metodología del juego formativo, que se puede aplicar en los estudiantes, pero nuestra intervención ha sido en los docentes. Entonces, ¿cómo ha funcionado esto? Para poder llegar a hacer intervenciones reales, pues nos dimos cuenta que nos demorábamos mucho desde el laboratorio intentando intervenir estudiante por estudiante, y que además pues estábamos lejos del proceso de ellos. Entonces cambiamos la dinámica, invertimos la pirámide y comenzamos a desarrollar la metodología para intervenir docentes, que digamos en el caso universitario de Colombia van a estar durante 16 semanas con los muchachos. Y los impactos han sido muy interesantes. Esta aplicación pues lo tienen varias instituciones de la ciudad, entre ellas pues para la que trabajo, que es el ITM, Institución Tecnológica Metropolitana, que es la universidad más pública que tiene la ciudad como tal. ¿Dónde nos enfocamos nosotros? Entonces nos enfocamos en esas 4 palabras, que es crear, conectar, comprender y construir. Y lo llevamos a un plano cartesiano muy básico. El plano cartesiano, imagínense un punto A y un punto B.
Entonces, sobre esa línea del punto A y el punto B, nosotros tenemos que comenzar a trazar diferentes ejes. ¿Qué es lo que le genera propósito a ese docente? ¿Y qué es lo que su asignatura o tema a dar es capaz de transformar en los ciudadanos o en los habitantes que están cursando su asignatura? Eso lo tenemos que llevar a esas 4 palabras. Entonces, esta metodología nos permite que el punto A al punto B, no importa mucho el punto B, pero lo tenemos que trazar, trazamos el punto B, pero lo que aprendemos es a disfrutar el recorrido del camino. Esto se hace a través del juego formativo, ¿cierto? Entendiendo el juego como creador de sentido, creador de cultura y sabiendo cuándo tener que aplicar cada juego. Juegos infinitos hay, pasando desde lo manual de construcción hasta lo digital y en todas las categorías, no importa en el semestre que estén los muchachos, pero también es hacerse la pregunta, como docente, ¿cuáles son mis dificultades académicas que tengo? ¿Dónde mis alumnos no aprenden? Y cuando hemos intervenido con la metodología, nos permite generar un flujo y tener una capacidad de percepción propia, una capacidad de la percepción del mundo, o sea, mirar esos otros estudios y referentes que están pasando, siempre los tenemos en cuenta, y tener la percepción del otro, ser capaz de colocar el entorno de la ciudad o los propósitos de la ciudad también en los procesos académicos. Entonces, nos preguntamos mucho los por qué y aplicamos diversas metodologías. Generalmente, entonces, una metodología me dice, no te puedes combinar con otra. Entonces, esta metodología nos dice, bienvenida a las metodologías, ¿cierto? Bienvenida a las 5S, bienvenido al Canvas, bienvenido al Design Team, porque entonces es crear, es conectar, es comprender y construir, que constantemente nos estemos haciendo estas preguntas. Entonces, ante un tema académico o un tema de ciudad que estemos abordando, un tema de diseño con un cliente que son los estudiantes de último semestre que ya están en prácticas y se tienen que abordar, ¿qué es lo que usted quiere crear? ¿Cierto? ¿Qué es lo que quiere conectar? ¿Qué es lo que quiere comprender? ¿Qué es lo que los otros comprendan de lo que usted está haciendo? ¿Cierto? Y eso cómo nos va a servir para seguir construyéndonos como ciudad. Nosotros estamos metidos en un contexto un poquito de ciudad. Al finalizar la cordillera de los Andes, se ramifica, cuando llega a Colombia, se ramifica en 3 cordilleras y nosotros estamos en la mitad de la cordillera central. Entonces, para que Medellín sea innovadora, los esfuerzos han tenido que ser muy grandes porque el contacto de nosotros con otros territorios es muy difícil si no es por avión. Salir de Medellín por carretera a cualquier parte del país demora muchísimo tiempo. Entonces nos ha tocado tener unos referentes que esta virtualidad nos ha permitido conectarnos muy rápido ante eso, y tenemos también todo el precedente histórico que ustedes conocen del narcotráfico. Entonces es una ciudad que constantemente se ha tenido que reinventar y nos ha permitido ese rediseño poder diseñar un simple flujo de un A a un B, siempre un propósito. Profe, ¿usted qué es lo que quiere transmitir? Maestro, ¿qué es lo que usted quiere transmitir? ¿Para qué va a servir eso? Por medio del construir, crear, conectar y comprender, ¿cierto? Esas palabras pueden ir en cualquier orden, no tienen que tener un orden específico, pero me permite generar en la clase una apertura que los muchachos puedan entender claramente y generar el propósito para tener una implementación y rediseñar constantemente a través de la metodología. Muchas gracias. Ok, maestro Carlos, muchas gracias. Muy interesante la metodología y los resultados que considero que ya nos comentará usted más adelante, muy alentadores por lo que menciona en su exposición. Vamos a dar continuidad a Isabel Molina y María del Carmen Albrecht. Hola. Hola. Adelante, maestra Isabel. Hola, hola, ¿me están viendo? Sí. Sí, perfecto. Hola.
Hola Perfecto. Isabel, adelante. Pueden empezar cuando quieran. ¿Alguna actividad? Mi nombre es Isabel Moreira. Soy profesora titular en la Universidad Nacional del Litoral. Vamos a presentar una comunicación en coautoría con María del Carmen Albrecht e Ignacio Riboldi. Somos colegas en el ámbito de la FADU-UNL y también en el ámbito de un proyecto de investigación cuyos avances hemos presentado en distintas instancias del Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño. De allí que quiero agradecer en primer término a la Universidad de Palermo por la organización, en este caso con modalidad virtual, y por la posibilidad de participar de este espacio de diálogo. En otras ocasiones trabajamos puntualmente algunas estrategias referidas al diseño de experiencias, pero en el espacio público, siempre focalizando en la comunicación visual. Hace ya algunos años que empezamos también a trabajar el diseño de experiencias para el ámbito educativo, en términos de una reflexión metaanalítica acerca de lo que podemos implementar como estrategias y lo que sucede en las aulas de diseño. De allí el título de esta exposición, Reflexiones sobre la incorporación del podcast como material para la enseñanza. La exposición está pensada en dos momentos. El primero tiene que ver con los aportes teóricos a partir de los cuales pensamos el género. Ustedes podrían decir, bueno, qué paradojal que en un aula de diseño de la comunicación visual, sea presencial o virtual, nosotros propongamos una herramienta que está soportada fundamentalmente a partir del audio. Bueno, nos interesa pensar el género podcasting, pensar las audiencias a las cuales está destinado habitualmente e involucra, pensar los soportes tecnológicos y fundamentalmente la capacidad que promueve en términos de metáfora y de símbolo. Esto es algo que venimos indagando hace ya un tiempo, en términos de promover la imaginación y promover la creatividad. Este marco teórico recupera lo más noble de otras tecnologías, como por ejemplo la radio, y profundiza en los aportes más recientes sobre narrativas transmedia. Desde el campo educativo también involucra aportes sobre la narrativa y el diálogo. Eso respecto del género, y por otro lado, respecto de la herramienta, trabajamos a partir de los aportes del Lidwin, quien profundiza en cuestiones didácticas y de tecnología educativa. En este caso lo que hacemos es optar por silenciar la reflexión sobre el núcleo duro del recurso para hacer hincapié en toda su potencialidad. Esa es un poco la síntesis de la propuesta de incorporación del podcast, una herramienta auditiva en la enseñanza del diseño de comunicaciones visuales, especialmente porque la narrativa contribuye a generar dos paisajes, un paisaje externo que es, podríamos decir, el de la anécdota, y un paisaje interno que tiene que ver con la visualización de aquello que se narra. Contrario a quienes plantean que una imagen vale más que 1000 palabras, entendemos que en esta situación esas 1000 palabras pueden potenciar la imaginación y la creatividad desde una perspectiva donde el juego tiene mucho que ver. Muchísimas gracias. Hola. Sí, maestra Isabel, muchas gracias, muy interesante. Realmente el uso del podcast ha proliferado en el ámbito del diseño y creo que dentro del planteamiento que usted hace en la investigación que nos comparten con sus colegas, es un buen momento para que pues, pueda ser replicado en otros. Vamos a ceder la palabra a Juan Carlos con la utopía como movilizador del pensamiento creativo. Adelante, Juan Camilo. Hola, ¿cómo están? ¿Me están viendo y están escuchando bien?
Perfecto. Ok, muchas gracias. Bueno, lo que les voy a contar es más como una experiencia que tuvimos en un curso. Es un curso del primer semestre en la institución Colegiatura Colombiana en Medellín, Colombia. Colegiatura es una institución que tiene pues como un centro en unas áreas específicas. Hay programas de comunicación, diseño y gastronomía, además pues de una especialización, dos especializaciones, que si no estoy mal, Edgar ha participado en la especialización de intervención creativa. Como que este tema de la utopía nace en esos programas, en el primer semestre, en un curso para que tiene el nombre Pensamiento Creativo y que nos ponía ahí un pequeño como reto en el cómo utilizar el pensamiento creativo, cómo movilizarlo, sabiendo que pues lo estamos utilizando constantemente, hace parte como desde la lúdica, desde el conocimiento del ser humano, el pensamiento creativo está ahí presente, pero pues que exista la potencia no quiere decir que ya sea bien usado, ¿cierto? O sea, todos tenemos ciertas potencias que no usamos. Muchos de nosotros contamos con la potencia para hablar cualquier idioma y no por eso lo hablamos, ¿cierto? Entonces pasa lo mismo con el pensamiento creativo, tenemos la potencia y no contamos con la capacidad o no hemos llegado a la capacidad de utilizarlo constantemente. Estoy hablando del primer semestre, ¿cierto? Muchos de los que están aquí ya lo han utilizado un montón, pero en primer semestre no somos tan conscientes de eso. Entonces estaba el reto de cómo lo movilizamos y aparece la utopía partiendo de un ejercicio o como de un punto teórico que nos plantea Jorge Wagensberg en su libro Teoría de la Creatividad, que para él la creatividad, si fuese una máquina, tendría como producto resultado las ideas, ¿cierto? Entonces él lo que hace, primero que todo, es clasificar qué tipo de ideas hay en el mundo. Y entonces lo que nosotros vimos es que todas esas ideas pues están en un mundo. Si nosotros le proponemos al estudiante crear mundos alternos, mundos utópicos, diversos, su pensamiento creativo va a empezar a ejercer ahí como un movimiento sobredimensionado, ¿cierto? O sea, se va a mover más de lo que debería moverse, porque tiene que pensar en un mundo. Y si nosotros empezamos a poner las reglas de ese mundo como reglas que pueden modificar a partir de su pensamiento o de su imaginación, pero que esas reglas tiene que respetar mismo en el momento en que las interviene, entonces se hace más conciencia de la realidad en la que él habita. Es que usted tiene la nariz porque necesita respirar. Eso lo hace como tomar conciencia de lo que le pasa en el mundo y de cómo lo puede presentar en el otro mundo o utopía que está creando. Desde ahí, pues nosotros lo que hacemos es plantear narrativas. Ellos proponen narrativas que parten de esos mundos y que cada vez están como más conectadas con lo que ellos son desde el interior, que esto es una cuestión que emerge ahí y que es, o sea, que también está pensada, pero que no es una situación que vamos a entrar a tocar porque no es un curso de psicología ni de psicoanálisis, entonces no nos vamos a meter en eso, pero que sí sabemos que en el momento en que ellos intervienen lo que conocen del mundo, también se están interviniendo a ellos como personas que intervienen en el mundo. De esta manera, pues la utopía se convierte no solamente en la forma en la que llevamos el curso de pensamiento creativo, sino también en la forma en que movilizamos otros pensamientos creativos en la manera en que lo van trabajando. Entonces, de esto han salido una serie de trabajos bastante interesantes y lo más particular es que regularmente esas utopías se convierten como en detonantes de nuevos proyectos que ellos visualizan en este mundo, ¿cierto? Como que entienden las problemáticas del mundo en el que habitan a partir de esa utopía y tratan de generar soluciones desde el lugar en que se sitúan con ese proyecto. Eso era lo que tenía por compartirles. Espero que esté bien como con el tiempo, no sé cómo estoy y ya, muchas gracias. Muchas gracias, Juan Camilo. Muy interesante todo eso, el pensamiento creativo. Creo que desde
los primeros semestres con los que trabajamos con los estudiantes. Es un área básica dentro del ámbito del diseño que pues igual en la área de preguntas estaremos comentando. Vamos a dar continuidad a Armando Suárez y a Elda Nayeli Mendoza con modelos infográficos digitales en el proceso de construcción. Adelante, maestros. ¿Sí nos escuchan? Sí. Armando. Muy bien, adelante, Armando. No me veo. ¿Sí me ven? Más bien, ¿sí nos ven? No. Ahora sí No, vemos ya vimos la... ¿Me ve? Perfectamente, el Armando no estamos viendo, pero igual pueden continuar y seguimos así. Bueno, hola, buenas tardes. Antes que nada, un saludo desde México. Espero que todos se encuentren bien. Mi nombre es Elda Mendoza, soy arquitecta y con mi compañero Armando Suárez, diseñador de la comunicación gráfica, hablaremos sobre los modelos infográficos digitales en el proceso de construcción. Vamos a leerles un pequeño resumen, esto por cuestión de los 5 minutos, y bueno, nosotros formamos parte de un equipo de investigación en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, en la Ciudad de México, y el objetivo de esta investigación, el diseño integral en la arquitectura mediante tecnologías computacionales, una propuesta metodológica para la licenciatura de arquitectura en la UAM Xochimilco, es de una propuesta basada en la experiencia o el razonamiento lógico que pueden adquirir los alumnos del tronco básico profesional de arquitectura, la cual está soportada como una de varias opciones por un tutorial o un modelo infográfico digital dinámico, donde muestre el proceso y materiales constructivos, buscando con esto que el alumno reflexione y entienda de forma práctica los procesos y materiales. Como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, el alumno debe ser activo, es decir, que aprenda a través de la experimentación y la práctica, para que pueda adquirir el conocimiento. Sin embargo, para comprender estas formas más rápidas y fáciles de dar conocimiento, se puede auxiliar con otros recursos pedagógicos, como es el caso de este modelo. Como ya saben, los estilos de aprendizaje se refieren a las distintas formas en las que una persona adquiere la formación o cómo obtiene su propio modelo de aprendizaje de acuerdo a su edad, su cultura y sus habilidades, en donde el modelo infográfico digital es un estilo de aprendizaje sensorial, o sea, visual, donde los alumnos puedan percibir la información con mayor facilidad y esto podrá ayudar a construir una mejor forma de conocimiento. ¿Armando? Sí, buenas tardes a todos. Continuando con el resumen, en este caso los elementos que constituyen al tutorial o modelo infográfico son gráficos o ilustraciones, fotografías, esquemas, planos, simulaciones digitales y animaciones tridimensionales, entre otros, que pueden estar organizados y estructurados en una presentación o video que muestren el desarrollo de los procesos y materiales de construcción creados a partir de bocetos, croquis, planos o de otras referencias como fotográficas, fundamentados de acuerdo con la información correspondiente. Dicho de otra manera, se retoma de la experiencia del docente, del profesional o del conocimiento proveniente de las bibliografías relacionadas con los temas planteados para la realización de este apoyo con el propósito de complementar los contenidos del módulo. Algunas consideraciones al momento de diseñar y desarrollar el contenido del modelo infográfico es que debe ser claro y eficaz al momento de ser explicado y consultado por los alumnos, ya que hoy en día ellos están siendo saturados por muchísima información, tanto del ambiente cotidiano de siempre como de aquello que hace 10 o 15 años no lo era, en referencia al Internet y a todas sus formas de difusión y comunicación de contenidos. Una de las alternativas de cómo hacerlo es con la representación de los procesos de construcción en el modelo infográfico, que tal vez no llegue a ser realista, pero deberá referirse fehacientemente a los materiales, medidas, características y procedimientos, o al menos tendrá que ser esquemático y dinámico de acuerdo con un guión del proceso que se trata de instruir, desde luego con toda la información bien fundamentada. Concluyendo, en las actuales condiciones
operativas de la educación, el modelo infográfico es una buena opción a aplicar como parte de nuestra metodología. En algunos casos, en algunos de los apoyos académicos, sobre todo aquellos técnicos, donde la praxis es imprescindible para su mayor comprensión, pero que se encuentra limitada por la movilidad presente, a lugares donde deberían de desarrollar algunas de estas prácticas para el apoyo de construcción, siendo un sustituto temporal en lugar de ser solo un complemento más. Gracias por su tiempo y atención, y a la Universidad de Palermo por asistirnos. Muchas gracias, Armando y Elda. Muy interesante el modelo infográfico digital. Creo que puede ser un punta de lanza para otros programas de arquitectura, donde derivado del periodo de confinamiento en el que nos hemos visto, pues puede ser muy replicable. Vamos a dar continuidad a Camila Jordao, con propositora gamificada. Adelante, Camila. Olá, boa noite, buenas noches. Eu vou falar um pouco sobre o Haido, que foi o meu projeto de conclusão de curso da universidade. E o jogo ele foi pensado para os alunos de 6º ano do ensino fundamental, que é quando as crianças saem da educação infantil no Brasil. E o jogo foi pensado para auxiliar os professores de forma interdisciplinar nas disciplinas de História, Matemática e Ciências, que tem conteúdos complementares nessa faixa etária, né? Nessa série especificamente. E a gente desenvolveu esse jogo dentro do Laboratório Interdisciplinar de Design e Educação. A gente teve muito apoio de escolas e alunos dessa idade para poder desenvolver o jogo. E a gente desenvolveu um jogo de tabuleiro completamente analógico, porque entendemos que as crianças já estão tão dentro do mundo digital que havia necessidade delas aprenderem em conjunto e não em telas separadas. Então o jogo tem várias opções de ser jogado, uma delas é em grupo e a outra é de forma individual, mas sempre com a colaboração dos colegas. Você joga, o conceito do tabuleiro é uma escavação arqueológica, então você vai escavando civilizações desde o Império Romano até a Grécia, o Egito, a Mesopotâmia, então em ordem cronológica, e o tabuleiro também permite que o professor destaque, são 6 tabuleiros, né, 6 tempos específicos, tempos e espaços históricos específicos, e permite que o educador consiga distribuir esses tabuleiros dentro de sala para ter uma dinâmica diferenciada. A gente chegou a desenvolver esse produto fisicamente, né? Ele existe e já foi testado e foi aprovado pela escola que nos ajudou no Rio de Janeiro. E foi um projeto muito interessante, porque eu nunca vi as crianças tão empolgadas com uma coisa que não é um videogame, não é um computador ou algo mais tecnológico, é um jogo completamente de madeira e com cartas, uma coisa bem... Os professores e pesquisadores brincavam que lembrava o filme Jumanji, então as crianças estavam muito entretidas com o visual todo, né? A gente tentou fazer de uma forma que ficasse bem estético para elas se interessarem e também para aprenderem em conjunto de uma forma dinâmica e sempre trazendo conteúdos extramuros da escola, que esse conteúdo consiga chegar no cotidiano dessa criança e faça ela querer pesquisar, faça ela querer aprender mais sobre isso, e também para acender essa chama de pesquisa, de curiosidade e criatividade. É isso. Muito obrigada.
Muchas gracias, Camila. Creo que la experiencia con los estudiantes de sexto de primaria, muy interesante para los diseñadores. Pues bien, vamos a dar continuidad con Ana Carolina Morá, realidad aumentada aplicada a la educación, nuevos entornos para el aprendizaje. Adelante, maestra Ana Carolina. Muy bien, buenas noches. Bueno, voy a presentar en español, pero no hablo tan bien, entonces espero que puedan comprender lo que estoy presentando. Le presentaré el artículo sobre el potencial didáctico de la realidad aumentada aplicada a la educación como una forma de optimizar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Este artículo reflexiona sobre cómo las interfaces avanzadas contribuyen a un ecosistema educativo multidisciplinario y compartido, centrándose en el uso de la realidad aumentada para la enseñanza, que es capaz de hacer que el momento de aprendizaje sea más dinámico y interactivo. Como resultado, el rendimiento y la motivación de los estudiantes tienden a ser mejores. Pensar en las aplicaciones de la realidad aumentada a la educación es desarrollar un sistema dialógico de interactividad. El proceso de enseñanza y aprendizaje debe ser provocativo y comunicativo. No se trata solo de una manera de ampliar el equipamiento tecnológico, sino de estimular el intercambio, desde la curiosidad hasta el conocimiento empírico, como piensa Paulo Freire. Las tecnologías solas no enseñan, pero el potencial didáctico implícito en ellos está en la forma de combinar contenidos offline con la virtualidad para acceder a la práctica de la materia estudiada. En el caso de la realidad aumentada, el desarrollo de entornos virtuales de aprendizaje dentro del mundo real tienden a beneficiar a los profesores y los estudiantes en este proceso de enseñanza y aprendizaje al permitir una mayor comprensión de la realidad. Entonces, el potencial didáctico de la realidad aumentada se evidencia por ser atractivo, interactivo y por permitir que diferentes formas de aprendizaje se apliquen simultáneamente. Las interfaces avanzadas pueden optimizar el proceso de aprendizaje, inclusive para los estudiantes con bajo rendimiento académico o con dificultades de aprendizaje. Las perspectivas para la educación desde el uso de la realidad aumentada indican la integración del conocimiento para la construcción de nuevos saberes que sean interactivos y compartidos. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana Carolina, muy interesante. Vamos a dar continuidad a Cintia Díaz y Jacqueline Farvais con diseño mediado dialogismo. ¿Sí me escuchas, Cintia Díaz y Jacqueline Farvais? Sí, ¿estás por acá? Me parece que no, ¿verdad? No. Ok, vamos entonces a continuar con Cecilia Miranda Campos. Creación de diagrama con papel para el Museo de Historia Natural. Sí. Adelante, Cecilia, te escuchamos. Hola, ¿sí me escuchan? Sí, perfectamente. Bien, bueno, yo quiero compartir la experiencia que he realizado en la materia del taller de diseño gráfico de la carrera de arte y diseño gráfico de la Facultad de Arquitectura y Ciencias del Hábitat de acá de Bolivia, ¿no? En el cual hemos trabajado justamente un diorama de papel para el Museo de Historia Natural.
No sé si lo pueden ver por el fondo. Bueno, ahí estamos nosotros visitando el Museo de Ciencias Naturales, dependiente justamente de la facultad, de la universidad, perdón, ¿no? En el cual justamente nosotros quisimos trabajar con un público infantil, porque sabemos que hoy en día el tema de los museos, ¿no? En el cual se hacen diferentes actividades infantiles y para que los niños también puedan ir a visitarlo. Entonces hemos visto, por ejemplo, que hay algunas actividades que se desarrollan, como por ejemplo trabajar con murales, o trabajar con cómics, ¿no? Entonces, justamente era para poder incentivar, ¿no? A través de esta experiencia, el trabajo que se ha realizado con los alumnos. Entonces, propiamente, el Museo de Ciencias Naturales, de Historia Natural, perdón, es justamente, se ha realizado a partir de una observación en el lugar, ¿no? Porque son animales diseccionados, ¿no? Entonces, se han utilizado ellos como inspiración para crear escenas enfocadas a partir de del diorama, ¿no? Y bueno, justamente para que los alumnos, porque ya en los otros semestres, ¿no? Entonces van interactuando con otros proyectos más de grupo, de público no infantil, ¿no es cierto? Entonces nosotros queríamos justamente trabajar estos temas en los talleres básicos, ¿no? Entonces justamente generar a través de eso bocetos, ideas, creatividad, ¿no? Y aparte que ellos llevan, por ejemplo, las técnicas de la tinta china, las acuarelas, el collage, entre otros, entonces estimular justamente ese desarrollo. Entonces sabemos que el hecho de que nosotros podamos ir trabajando y mejorar el tema de los tiempos educativos, incentivando nuevas experiencias simultáneas, ¿no? En contenido visual, entonces surge justamente esta idea dependiente en el hecho de trabajar, ¿no? El tema del diorama a través también de la ilustración con los diferentes animales inspirados que han enriquecido las escenas, ¿no? Entonces también han trabajado los mismos con el tema de temáticas diversas, por ejemplo, el tema el rescate de la Amazonía, ¿no? El tema del bullying, algunos hechos, por ejemplo, dentro del museo, como la tortuga que se perdió en el museo, ¿no? Para incentivar al tema del público infantil, ¿no? Entonces, justamente creando elementos valiosos e innovadores que signifiquen el tema de la concepción y a través justamente de la narrativa del material gráfico, la importancia también del museo, ¿no? Entonces, justamente esta idea se ha trabajado con el hecho de trabajar, ¿no? La idea de las 3 dimensiones en un espacio que es el diorama, ¿no? La planificación también de un tema generando un realismo. A partir de eso también los jóvenes han realizado el tema de la visual, ¿no? A partir de la caja del diorama, ¿no? Con las diferentes técnicas y a partir de eso entonces generando un tema de construcción reinventada a partir de la creación de escenografía, ¿no? Como un stop motion, como un recurso creativo. Entonces, como aporte práctico, vemos que esta cantidad de trabajos que puede trabajar el tema del diseño gráfico, acá vemos, por ejemplo, el tema de lo que se ha realizado, ¿no? Dentro de la materia. Acá vemos ya el trabajo con los alumnos y también se ha trabajado, por ejemplo, con otra colega docente, la cual ha evaluado, ¿no? A los estudiantes el trabajo y los datos interesantes que se han surgido en la representación de la escena, ¿no? Entonces, estos mismos, por ejemplo, acá vemos el tema de la historia basada en la Amazonía, ¿no? La historia de la tortuga perdida en el museo, ¿no? La historia del rescate del jaguar de la Amazonía, también la historia del bullying, ¿no? Bólida la perezosa, ¿no? Y, por ejemplo, también trabajaron el tema de la historia de la metamorfosis, ¿no? Entonces, justamente estos trabajos que estamos realizando, que ellos puedan relacionarse con un público infantil, ¿no? Entonces, se ha trabajado también con un kinder, por ejemplo, un semestre, trabajan también algunos otros recursos creativos, generando una interacción como modelo de representación a las actividades que puedan generar en los museos. Bien, eso quería compartir con todos. Espero que les haya parecido interesante el trabajo que se ha realizado dentro de la carrera de arte y diseño gráfico. Muchas gracias. Muchas gracias, Cecilia. Muy interesante, y después nos gustaría que nos compartieras la respuesta que ha tenido el usuario y los estudiantes. Pues bien, vamos a continuar con Ana Vanessa Silverio en enseñanza directa e indirecta del diseño. Adelante, Perfecto. Vanessa, te escuchamos. Gracias. Ahí estoy.
Bueno, soy profesora de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Bueno, les vengo a lo que postulo esta vez es que existe una enseñanza directa del diseño a través del espacio y los modos que se dan en el taller y otras asignaturas del currículo, y otra enseñanza indirecta del diseño que se da a través de las experiencias de participación en el ámbito propio de la escuela en la que trabajo, como actos, celebraciones y juegos. Abordar la enseñanza del diseño bajo la forma del taller implica aspectos de una compleja trama a desarrollar. Primero, esta abarca, por un lado, el desarrollo de las habilidades de cada estudiante de una manera individual, y también, por otro lado, se desarrolla un colectivo del taller y también de la escuela. Esta formación incluye una manera directa e indirecta en el desarrollo del pensamiento creativo, dentro de un ámbito que da las condiciones para que esplendan estas habilidades y competencias propias del estudiante. El espacio del taller es el centro de la enseñanza y en este confluyen otras asignaturas y también otras actividades que van construyendo y singularizando la formación y el desarrollo del estudiante en el colectivo de la escuela de acá, de la de Valparaíso. Entonces, la enseñanza directa es abordada bajo la forma del taller de proyecto. El modo creativo propio de cada estudiante se desarrolla dentro de este espacio de trabajo y de estudio, a través de los encargos y ejercicios que van marcando el desarrollo de las materias que estimulan el proceso creativo, y donde estas habilidades y competencias del estudiante van apareciendo y creciendo. Pero también, por otro lado, la enseñanza indirecta, que es la que veo que aparece con mayor valor, es la que viene dada por el ámbito en donde se inscribe este taller. Este ámbito se articula con una visión poética que tiene la escuela propia desde los inicios, desde sus fundamentos, y se articula con el aspecto creativo del diseño, desde este oficio, que es considerado por nuestra escuela como un arte. Y toda esta forma de ser y hacer de la escuela está regida por esta articulación: los talleres, las clases teóricas, los actos, las celebraciones, las clases de un curso o de varios, las actividades. El ámbito es la construcción de un tiempo extraordinario, en el que toda la escuela participa. Los poetas que están siempre junto a las distintas asignaturas son los encargados siempre de estructurar o generar o dar las directrices de determinado acto. Y los talleres, los que ejecutan ciertas faenas para llevar a cabo estos actos. Y entre todos hay una participación de manera colectiva. Por lo tanto, se aprende a diseñar a través del desarrollo de experiencias individuales dentro del taller, pero también colectivas, como también se aprende a diseñar participando del ámbito de la escuela, observando lo que hacen otros y experimentando cómo se hace. Ahora, la reflexión para cerrar este pequeño ensayo surge desde que este postulado, cómo va a aparecer en estos tiempos que estamos enclaustrados, en el que esta formación indirecta ha tomado otras formas, con otras clases, materias online, tomando otros caminos, reinventándose. Con el tiempo vamos a ver cómo marca la formación de los diseñadores este tiempo y va a abrir otros campos para estudiar. Muchas gracias. Eso sería. Sería muy interesante saber estas experiencias durante este proceso de confinamiento, ¿no? Ya nos comentarás. Pues bien, vamos a continuar con Gabriel Martín García Reynoso, a ver si nos escuchamos. Nos escuchamos. ¿Qué es el diseño gráfico? Aproximaciones humanas. Creo que tenemos el mismo problema, ¿verdad? Creo que sí. Gabriel, si tratas bajando el volumen de tu computador, que de pronto eso es lo que genera el retorno. Ahí será.
Estoy casi al mínimo. No, sigue estando. ¿Entrar desde el teléfono, Gabriel? Sí, es lo mismo. Tal vez si tienes algún micrófono o audífonos para poner al computador. Ahí se escucha mejor. Ahí, perfecto. Perfecto, ahora sí. Bueno, pues buenas tardes a todos. Saludos desde la Ciudad de México. El presente proyecto meramente es una reflexión que nace desde la parte profesional y desde la parte docente. Y esta reflexión comienza con una pregunta muy sencilla o con una realidad de la cual me voy percatando. Y es que el diseño gráfico al final sigue siendo una víctima de su hacer. Y este enfoque que le hemos puesto todos, profesionistas, docentes, alumnos y todos los que nos ven, está empobreciendo y está problematizando el reconocimiento de nuestro ser. Qué casualidad que comunicamos a otros, pero no hemos sido asertivos para comunicar quiénes somos. Hablando del diseño, al final no hay definiciones plenas, completas. Estamos descubriendo en esta pandemia y en este estar encerrados nuevas realidades de lo que es nuestra disciplina. Podemos decir que el diseño gráfico es una disciplina discursiva, reflexiva, proyectual, que al final genera narrativas gráficas visuales, pero también es un ejercicio poético. Estamos nosotros en el desafío de la lógica. Creamos entre la casualidad del ser y del no ser. Al final nos movemos entre múltiples encuadres y miradas. Espero con lo que voy a decir a continuación poder refrescar lo que son sus oídos y decirles todo lo que hacemos, pero a la luz de todo lo que somos. El diseño gráfico dialoga, trabaja, engloba, pero dialoga con semejanzas, posibilidades, experiencias, pertenencias, saberes, con el devenir, con las realidades, con los simbolismos, con las cogniciones, con los consensos, con las metacogniciones, con la creatividad que han estado nombrando, con la innovación. Trabaja desde lo mutable, lo análogo, lo digital, lo intuitivo, lo paradójico, lo estético, lo ético, lo funcional, tendencias, mercados, lo tangible, lo intangible. Pero al final también engloba intelectualidad, estrategias, saberes, razón, identidad, flexibilidad, adaptabilidad, recursividad, lo sistémico, la multiplicidad, la poiesis, la conciencia personal, la conciencia social. El diseño es un acto humano, es un acto creador que trasciende, pero trasciende a la propia persona, trasciende el espacio y trasciende el tiempo. Nos movemos entre la dualidad, entre la teoría y la práctica, racionalizamos las significaciones. El diseño es un resultado y es una consecuencia. Con el diseño encadenamos sucesos. Pareciera que es una forma de ver y entender el mundo. Referenciamos sensaciones. Hacemos conjunción de la memoria personal y del colectivo social. El diseño es un compromiso humanista de comprensión del otro, de la alteridad, del alterno. Es un espacio para generar cambio.
¿Qué más es el diseño? Es la generación de marcos racionales y persuasivos, algunos de ellos los nombraban. Es cuestionar paradigmas, es desmantelar convenciones, es interpretar enunciados, costumbres, consensos. Somos parte del ejercicio profesional disciplinar que tiene fundamentos teóricos, metodológicos, semióticos, retóricos, técnicos, tecnológicos, estratégicos, sintácticos. Vivimos en una práctica cognitiva constructiva o sociocognitiva y hasta metacognitiva. El diseño es una capacidad proyectual que opera en el intercambio dialéctico, en la transformación, en la concreación. El diseño es secuencia de sincronizaciones, es exégesis de la simbiosis en donde nos movemos entre la estética y la pragmática. Es una simbiosis de recursividad en la que oscilamos entre vaivenes, entre la posibilidad de lo que puede ser generado y lo que realmente se genera. Es un proceso dinámico entre lo lógico y lo lógico. Es un acto social, creativo y de comunicación transversal. Organizamos información, sí, pero semánticamente es correcta, sintácticamente coherente y pragmáticamente comprensible. Nos hemos descubierto que el diseño es un poder autoritario y inteligente. Y realmente nosotros de la educación queremos abonar, pero también pudiéramos menoscabar ideologías, mercados y tendencias. El diseño es trascendencia. Es un espacio privilegiado e intencionado de teorización. Somos facilitadores de ideas y de conversaciones de terceros. Al final, el diseño también es un acto, y ya lo mencionaban. Es un acto de fijación en el mundo, pero logrando diferenciarnos a distancia y trascendencia de nuestro propio yo. El diseño es un lenguaje, una forma de pensar. ¿Por qué nace esta reflexión? Precisamente por eso. Porque pareciera que no valoramos lo que somos y nos terminamos quedando a lo mejor en el hacer, en el producto diseñado. Muchas gracias. Gabriel, muchas gracias por compartirnos tu exposición. Realmente el quehacer del diseño desde el al diseño desde reflexivo que está haciendo en todo el ámbito y en todos los espacios donde se interviene. Muchas gracias, Gabriel. Pues bien, vamos a dar pauta a la sesión de preguntas. Hay algunas preguntas que han estado haciendo mediante el chat. De igual manera, si alguno tuviese o quisiese hacer alguna pregunta, puede levantar su mano y pues les estaría cediendo la palabra. Me voy a permitir iniciar con una pregunta que se hace en el chat, que va dirigida a Armando y a Elda, con relación a cuáles son los aspectos esenciales considerados en las narrativas infográficas que proponen en el modelo que nos expusieron el día de hoy. Bueno, entre otras cosas, pues básicamente enseñarles a los alumnos los procesos de construcción que deben de tomar en cuenta los alumnos al momento de realizar algunas de sus prácticas, que ahorita desafortunadamente no son viables de realizar. Es decir, en este caso, desde el principio, desde el comienzo de, no sé, hacer la cepa correspondiente hasta la colocación de las varillas, muros y demás elementos constructivos. Eso, bueno, sería lo que podría contestar al respecto. Sí, bueno. Sí, no me escuchaba. Muchas gracias, Armando. Ok. Sí. Pues ojalá más adelante puedan
pues compartirnos cuáles son cuáles son los resultados de los planteamientos que hacen, porque finalmente, pues lo interesante aquí es poder hacer y replicar el trabajo que desde el ámbito del diseño pues hacemos día a día, ¿no? Sí, aquí puedo decir algo más. Sí, claro, adelante. Sí, aquí en este caso, bueno, estamos conjugados tanto la carrera de arquitectura como de diseño de la comunicación gráfica. Por un lado, la parte, el soporte, en este caso académico en sí, es en sí la arquitectura, o bueno, en sí, digamos, es la parte de los apoyos de construcción, la parte del desarrollo arquitectónico. Y por otro lado, la parte en la que yo estoy más involucrado, por supuesto, es en la parte del diseño de la comunicación gráfica con elementos gráficos, elementos desde los más básicos hasta los más sofisticados, pero sin llegar a tosigar demasiado al alumno, porque como ya se dijo en un principio, desafortunadamente los alumnos, al menos los de los módulos, pero en general creo que todos los alumnos de cualquier universidad, reciben actualmente mucha información visual. Entonces, como que tratar de emparejarnos a lo que ellos ven actualmente es un poquito difícil de sobrellevarlos. Entonces hay que hacer de alguna manera más interesante, más atractivo el contenido que uno desarrolla para ellos, para que justamente no lo vean como simplemente un tutorial más de internet. Sí, correcto. Sí, porque finalmente, como tú bien comentas, en la web pues hay infinidad de información, y entonces, ¿qué hace diferente al modelo que ustedes están aplicando a lo que los alumnos o los estudiantes encuentran en la web, ¿no? Efectivamente, sí. No es tan fácil como parece porque, repito, ellos pues, ahora sí que tienen mucho más bagaje visual que nosotros, que ya estudiamos en otro momento, por supuesto. Claro. Pues muchas gracias, Armando y Elda. Voy a dar continuidad a otra inquietud. Preguntan a Gabriel, que de acuerdo a lo que nos expuso el día de hoy, ¿hacia dónde cree que se orienta el ser del diseñador hoy en día? ¿Sí puedes utilizar tus audífonos, por favor? Sin duda creo que estamos en una realidad, podemos decirlo, mutable. Hoy por hoy, los esquemas y los paradigmas se rompieron. No sabemos dónde vamos a ubicarnos después de esta pandemia. Irónicamente, pareciera que el diseño vino a la baja. Y lo digo porque si se fijan, siendo analíticos con la gráfica que se genera alrededor de esta pandemia, fue una gráfica muy infantil y lo podemos ver a nivel internacional. ¿No será caso que en estas áreas de oportunidad, abriendo nuevo paradigma, el diseñador tendría que ser ese comunicador más estratégico? Hay infografías que realmente son pobres. ¿Por qué quererle hablar con pequeñas ilustraciones o dibujos muy infantiles a toda la población? Ahora resulta que no sé si fue un diseñador o alguien que se dice diseñador, que nos habló a todos como si fuéramos niños para poderlo entender. ¿Hacia dónde va el ser del diseñador? Yo creo que hacia ese comunicador estratégico, que al final tendrá que tener ese fundamento ontológico, esa razón de ser y ese enamoramiento de su profesión. Muchas gracias, Gabriel. Comenta Vanessa, un comunicador estratégico, ¿no? Un planeador, ¿no? Quizás. Si puedes silenciar. Gracias, Gabriel. Comentan por ahí también para Ana Carolina, con relación a su exposición sobre la realidad aumentada, si es posible que
que pueda compartir a través del chat su correo electrónico para hacer llegar el paper, ¿no? Y saber un poco más de cómo se hace esta aplicación de la realidad aumentada en el ámbito que nos expuso el día de hoy. Para Vanessa tenemos una pregunta que es si nos puede contar más sobre la orientación poética de su escuela, cómo se expresa dentro del aula, cómo se expresa en otras dinámicas de la comunidad educativa, Vanessa. Bueno, sí, esto siempre ha sido como lo interesante, sobre todo de nuestra escuela. En parte, yo creo que también es esto que digo yo, es como el sello distintivo que tiene la escuela de sus egresados, tanto en la carrera de diseño y de arquitectura que comparten la misma facultad. Y a grandes rasgos, la poética que va de la mano de estas dos carreras es una poética no narrativa, sino que una poética que es hecha por todos, colaborativa y que se va inscribiendo como en distintos ámbitos de la manera de ser de la escuela. En todos los actos, por ejemplo, de bienvenida a los alumnos, para indicarles algunos nomás, cuando se hace la bienvenida de los alumnos, están unos poetas que siguen, que son profesores de la escuela y que nos acompañan siempre, y son los encargados de dar la bienvenida, de hacer un pequeño juego, de aunar a toda la comunidad de la escuela en torno, por ejemplo, a una palabra que cada uno va diciendo y luego se cierra y arman ellos un poema que es hecho por todos. Entonces yo creo que el énfasis como de esta poética de la escuela es el que está hecha por todos y a través siempre de un juego. Y por eso también que los poetas no se sitúan como un ente superior dentro de la escuela, sino que es un ente que va articulándonos a todos para que entre todos podamos jugar. Y bueno, y así con distintos tipos de actos. Celebramos también, por ejemplo, el patrono de la escuela, que es San Francisco de Asís, que también se conmemora y se hace un día de celebración en que cada taller, por ejemplo, de la escuela se encarga de alguna faena que hay que hacer, tanto de un juego, de algo para hacer de comer, de una bienvenida, de los distintos momentos del acto. Entonces va acompañando en esos tiempos extraordinarios que expuse anteriormente. Más o menos para resumirles es algo de ese. Y aparte hay una materia particular que se llama Amereida, haciendo referencia a un poema como de los inicios fundamentales de la escuela. Ese es un ramo de esta poética y ahí es donde uno aprende también a cómo es esta poética. Eso. Y bueno, desde lo que nos estás planteando, ¿cuál es la respuesta de los estudiantes? ¿Sí? ¿Cómo lo asimilan dentro de este aprendizaje significativo? ¿Cuál es tu respuesta, no? Mira, hubo una de las panelistas que habló sobre el juego. Yo creo que la manera de traer esta práctica a través del juego, yo creo que es la clave para que no sea una cosa impuesta, que no sea una cosa que uno tiene que tomarla, sino que sea una invitación a jugar. Y en ese sentido, yo creo que es una invitación que todos aceptan, porque es muy lúdica. Entonces, entramos como en una sintonía en que todos pueden hacerla, en que todos pueden jugar, y por eso están como aceptadas. Ok, Vanessa, muchas gracias. Y pues dando continuidad a lo que comentaba ahorita Vanessa, también nos preguntan en el chat a Angélica Martínez relativo a su exposición del aprendizaje lúdico y a la experimentación que ella trabaja en el aula, ¿no? De acuerdo a los ejemplos que nos compartió. En una modalidad no presencial, ¿cómo ha sido este trabajo
los estudiantes, Angélica? Erika, lamentablemente Angélica se ha desconectado por problemas técnicos, así que vamos a tener que pasar a otra pregunta. Bueno, no sé si aquí tenemos alguna otra pregunta en el chat. Si no, bueno, me gustaría, Sofía, no sé, creo que se había desconectado, ¿verdad? Por ahí. Bueno, los demás panelistas que pudieran, de acuerdo a lo que se expuso y de cada uno, en esta situación en la que nos encontramos ahorita y que, bueno, a lo largo de los meses con relación al confinamiento y a la aplicación de estrategias lúdicas para con los estudiantes en los diferentes niveles, ¿cómo ha sido este trabajo? ¿Cómo han sido estas estrategias lúdicas desde su ámbito? Y esa vinculación con el uso de la tecnología, porque en muchas ocasiones muchos docentes están más preocupados por la herramienta tecnológica con la que van a poderse comunicar con los estudiantes, más allá de pensar en estas estrategias, y me centro en estas estrategias lúdicas que creo que son una manera en donde el aprendizaje significativo realmente impacte en nuestros estudiantes de diseño. ¿Qué piensan sobre esta parte? Sí, ¿cómo lo han hecho en sus... No sé quién pueda compartirnos? Edgar, por ejemplo, Edgar Montaño, que nos habla sobre esta parte de las metodologías, la metodología que ellos han implementado. No sé qué nos pueda compartir al respecto. Sí, mira, desde Medellín lo que nosotros pudimos entender preparándonos, comenzamos a hacer esa lectura del mundo cuando estaba sucediendo en Europa. Entonces, se sistematizó, buscamos plataformas fáciles, pero terminamos pasando por todas esas plataformas donde el profesor se asustó demasiado, el docente se puso muy nervioso porque era pasar a una plataforma donde no tenía mucho conocimiento, donde no se sentía con muchas herramientas y donde los alumnos tenían más. Entonces entramos rápidamente en capacitación técnica, pero también tuvimos que tener una capacidad de entrenar a los docentes en capacidad adaptativa. Y en esa capacidad adaptativa llegamos a algo muy particular, que era la narración, que lo comentaban ahorita también muy bien, y que es la historia. Cómo enlazar a las personas desde la historia. Entonces, con juegos y con métodos. ¿Cuándo utilizo un juego? ¿En qué momento puedo utilizar un juego muy sencillo como que alguien me presente? Cosas que hacemos básicas en los juegos para abrir una clase y que los alumnos puedan abrir su cámara, porque si no el profesor solamente ve letras y se pone un poquito más nervioso. Entonces, que alguien que te quiera te presenta. ¿Cómo te presentarías si fueras una marca? Entonces cambiamos la dinámica del juego, no un juego sistematizado, sino que a veces llegamos hasta el juego de la conversación, ¿no? Cuando nos comenzamos a explorar a través de los sentidos también, del olor, de las sustancias, de lo que queremos, de lo que nos gusta, y nos vamos a la exploración no solamente de los 5, sino de los 12. Y desde ahí hemos venido conversando con los docentes mientras se refuerzan técnicamente ante todo lo que estamos viviendo. Y tener claro el propósito, qué es lo que usted quiere transmitirle a sus estudiantes de una manera ágil y rápida. Cómo su clase la puede dictar en 15 minutos. Digamos, este ejercicio de que nosotros podamos explicar en 5 minutos es un ejercicio súper práctico, porque no te quedas en lo etéreo, sino que vas a lo concreto. Ok, Edgar, muchas gracias. Pues bien, no sé si alguien más quiera agregar o sumar algún comentario con relación a lo que nos acaba de comentar Edgar o al planteamiento que yo les hice.
Si no es así, bueno, pues estamos ya por dar, ir cerrando la parte de esta mesa que en lo personal considero que ha sido muy rica a través de 15 presentaciones en donde nos han podido compartir las experiencias tanto en proyectos de investigación que se están llevando a cabo en diferentes fases, como aquellos que están implementando cada una de estas estrategias directamente con sus estudiantes, y también lo rico de este reto en el que nos encontramos y que Gabriel lo señalaba muy atinadamente, el papel diseñador, ¿no? Hacia dónde vamos, en dónde estamos parados y hacia dónde vamos, nos tenemos que reinventar a partir de todo este aprendizaje que nos ha traído este confinamiento. Creo que es un área de oportunidad para el diseñador, y si volteamos a ver estas estrategias desde la parte lúdica, creo que es una manera de que haya un impacto significativo en los estudiantes y a su vez un impacto significativo en cualquier ámbito al que nos estemos dirigiendo, a cualquier sector productivo donde estamos contribuyendo como diseñadores. Pues les agradezco a todos su participación, el entusiasmo de estar aquí el día de hoy, de darnos su tiempo. La Universidad de Palermo realmente les agradece el que se sumen al trabajo del diseño, el que estemos el día de hoy presentando y sumando con nuestras aportaciones en beneficio de la disciplina del diseño, en beneficio de nuestras sociedades a la cual nos debemos. Yo en lo personal les agradezco a ustedes, a la Universidad de Palermo, a Alejandra, que ha estado colaborando conmigo durante toda esta mesa. Es muy satisfactorio y más cuando vemos en el chat que entablamos y coincidimos en las temáticas e intercambiamos nuestros correos electrónicos para sumar a las propuestas, para replicar los estudios. Esto es muy, muy satisfactorio. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Erika, por enriquecer esta sesión, por ayudarnos a guiar a todos los participantes en este encuentro. Y muchas gracias a todos los expositores que han sido parte de esta comisión y que han proporcionado enriquecedoras charlas para nuestro futuro plan de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Con esta comisión vamos a dar por terminado el Congreso. Por eso queremos agradecer a todos por su participación durante toda esta semana. Ha sido realmente una experiencia única y enriquecedora para este proceso tan importante que es la educación. Y nada, queremos agradecer de parte de todo el comité organizador del Congreso y de la Universidad de Palermo. Muchísimas gracias a todos y esperamos verlos el año que viene. Gracias. Muchas gracias a todos. Excelente noche, tarde, de acuerdo a donde estén situados. Felicidades a todos. Chao, Gracias. muchas gracias. Que estén muy bien. Chao. Gracias, adiós. Gracias. Adiós, adiós. Suerte. Que se encuentren bien. De salud y Igualmente, todo. cuídense, protéjanse. Gracias por la oportunidad. Gracias. Gracias a todos. No se olviden que todo va a estar subido en nuestra página y en nuestro sitio web a partir de agosto.